Amén. Muy bien. Gloria al Señor. Bueno, voy a compartir yo la palabra hoy. Tenía que venir la hermana Margie a compartir, pero está un poco indispuesta con una alergia que ha cogido. Desde aquí le mandamos saludos, pero no nos olvidamos de ella y de las chicas que también están pasando un momento ahí de virus. Así que oramos por todos nuestros hermanos que están faltando en estos días, no por causa del verano, sino por causa de los constipados, resfriados y demás. Amén. Acordaros, si echáis de menos a alguien, de darle una llamada telefónica, preguntar por ellos. Es importante que nos acordemos de la familia en Cristo Jesús. Amén. Amén o no. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero ver una iglesia que esté activa, No, si tenemos sueño nos vamos a casa. Pero yo quiero una iglesia activa, una iglesia que esté receptiva a lo que Dios nos tiene que hablar en esta tarde. Amén. Vamos a ver si es verdad. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, versículos 7 y 8. Hechos 12. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Puedes tomar tu asiento. Aleluya. Aquí tenemos una historia para analizar, y es que si leemos desde el primer versículo del capítulo 12, nos está hablando de que Pedro es apresado después que le dan muerte a Jacobo, y por causa de predicar el evangelio. Jacobo había predicado el evangelio y por causa de eso Jacobo murió, y Pedro es apresado y llevado a la prisión. Herodes lo persiguió y lo mató a espada por causa del evangelio a Jacobo, nos dice la palabra de Dios en el versículo 2. Y mucha gente piensa que predicar el evangelio es cualquier cosa. Mucha gente piensa que predicar el evangelio por las calles o aquí arriba en el púlpito es cualquier cosa. Ahora mismo estamos viviendo un tiempo de transición complicado a nivel internacional o nivel mundial, en el que predicar el evangelio, hay muchos países del mundo en el cual te cortan la cabeza, te matan. Hay cristianos que están perseguidos, y era algo parecido a lo que en este tiempo estaban pasando Jacobo, que murió, y Pedro, que fue apresado. Pero muchos piensan que hacer la voluntad de Dios, que al diablo no le importa, y no es así. Cuando usted está cumpliendo con la voluntad de Dios, que es predicar el evangelio a toda criatura y haciendo discípulos para Cristo, al diablo le importa mucho. Le preocupa esa situación, porque cada persona que nosotros le llevemos el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de confrontarlo con la palabra de Dios y sacarlo de las tinieblas a una luz admirable, ese momento va a ser un momento en el cual el diablo va a estar rabioso, el diablo va a estar desesperado, porque ha perdido uno de sus miembros de su lugar. Amén. Por eso es la importancia de que el pueblo de Dios esté preparado, esté capacitado, esté en disposición y pague el precio de predicar el evangelio, a pesar de que a lo mejor encuentres hasta la muerte. Amén. Eso cuesta decir amén ahí. Pero qué bueno es que perdamos la vida por el evangelio a Jesucristo. Usted sabe que llegará el tiempo que vamos a ser perseguidos, golpeados, azotados, escupidos, vejados a causa del evangelio. Pero qué bueno saber que todo ese beneficio va a ser para estar una vida eterna al lado de Jesucristo. Amén. Hay gente que piensa que por predicar la palabra de Dios y por hacer su voluntad le van a ir bien las cosas. Pues no es así. El predicar el evangelio, el hablar de Jesús, no significa que todo te va a ir bien. Significa que va a haber confrontamiento. Significa que el diablo se va a oponer.
significa que vas a tener dificultades, vas a tener situaciones incómodas a lo largo de tu vida. Pero ahí está la posición que tengamos nosotros. Ya que al diablo no le conviene a una mujer de Dios, a un hombre de Dios, que predique la palabra de Dios. El diablo odia que tú abras la boca y prediques lo que las escrituras dicen. Así que si alguno pensaba que esto iba a ser fácil, el predicar el evangelio, te digo desde hoy que estás equivocado. Te confundiste. No es nada fácil, es bastante más complicado. Si lo crees así, hágase católico, testigo de Jehová y ya está. Y no te preocupes por nada más, porque el evangelio de verdad hay que padecer por la causa de Cristo. El evangelio se padece por causa de Cristo. Amén. Así que los apóstoles están siendo perseguidos y como le gustó a los judíos lo que hizo Herodes, decidió agarrar al cabecilla de los apóstoles. Decidió coger al cabecilla que había, al que más se parecía a Jesús, al que caminaba como Jesús, al que hablaba como Jesús. Y dice la Biblia que lo atraparon, lo encarcelaron para luego matarlo después de la Pascua. Pero algo sucedió, nos explica la palabra de Dios. Y es que lo metieron en una prisión, donde lo entregan a 4 tipos de grupos de guardas, compuestos cada uno de los cuatro grupos de 4 hombres, o sea, 16 soldados, 16 hombres fuertes, guardando y sobreguardando a Pedro, custodiándole. Pero aún así no fue suficiente solamente que ellos lo tuvieron que custodiar, sino que los grupos le pusieron cadenas a Pedro. O sea, hablamos de 16 hombres que tenían guardando a Pedro y además le pusieron cadenas. Pero en medio de todo esto, en medio de toda esta situación, Pedro sabía que Dios era quien le sujetaba. En medio de esa situación, de haber sido apresado, de haber visto a Jacobo como había muerto a causa de predicar el evangelio, haber sido llevado por 4 grupos de hombres, de 4 personas, haber sido llevado dentro de la prisión en lo más profundo y habiéndole agarrado sus brazos y sus pies con cadenas. Aleluya. ¿Y saben por qué todo esto? Porque cuando una persona custodiada por 16 soldados y encadenado dentro de una prisión, se atreve a dormir, algo es porque tiene pensado en Dios. Pedro estaba durmiendo. A pesar de todo esto, dice la palabra que él se durmió. Yo quiero que usted se ponga en la posición de Pedro. Ha visto morir a uno de sus amigos. A usted lo cogen preso. Lo llevan a la prisión 16 tíos muy grandes, armados, feos y musculosos. Y lo llevan a esa prisión horrible y fría. Y además le ponen los grilletes, las cadenas por todos los lugares. ¿Usted cree que se pondría a dormir? Pero dice la palabra que Pedro se echó a dormir. Se descalzó y se echó a dormir. Aún se quitó las sandalias. Aleluya. Pedro no se preocupó. En Pedro no había preocupación. Él se echó a dormir, a descansar. Ahora mismo estamos viviendo un tiempo que hasta con el COVID está la gente asustada, no viene a las iglesias por miedo a contagiarse. No sale a las calles por miedo a contagiarse. Y Pedro nos está hablando de que habiendo sido apresado por 16 tíos y puesto sus grilletes y sus cadenas, se echó a dormir. Se echó a roncar. Se puso él a dormir. De la única manera que tú puedes dormir en medio de una prisión, la única manera es entendiendo que Dios es el que te sostiene. La única manera de poder dormir en una prisión, en un momento de tribulación, en un momento de angustia, en un momento de tener manos y pies agarrados, es porque tenemos la claridad y la certeza de que Dios nos sostiene. Si no, no podríamos dormir. Si no, no podríamos descansar. ¿Están aquí o no? Por eso no importa el peligro que vivamos, ni la amenaza que tengamos, porque Dios es el que nos sostiene. Hoy lo que te robó el sueño,
Hoy lo que te roba la tranquilidad se va a ir de tu vida en el nombre de Jesús y vas a descansar en Dios. Aquellos que lo crean, le va a ocurrir en el nombre de Jesús. Ahora, ¿quiénes hemos dicho que es el que está durmiendo? Pedro. Aleluya. Esta historia es parecida a la que nos está hablando el libro de Mateo en el capítulo 8, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Entremos en la barca y pasemos al otro lado. Y en medio del mar, dice la palabra, que se formó una tempestad. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Dormir. Sus discípulos se alteraron. Maestro, maestro, que perecemos. Maestro, maestro, que perecemos. ¿Cómo tú puedes dormir en medio de una tempestad, maestro? ¿Cómo tú puedes descansar cuando el viento te está golpeando? Y es cuando sabes que Dios tiene toda la sujeción sobre tu vida. Es la única manera. Por eso Jesús también durmió, porque sabía que era Papá Dios el que lo estaba sosteniendo. Amén. Tenemos que aprender, querida iglesia, a saber descansar en medio de cualquier tormenta, de cualquier circunstancia. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús despierta, en vez de dirigirse a los vientos, a los mares, a la tormenta, se dirige a los discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? No tiene mucho sentido que uno llegue donde Jesús para que le arregle un problema y resulta que a quien le reprende es a ti. Señor, mira qué tal, Señor, mira la crisis, mira esto, mira lo otro, pero ¿tú qué estás haciendo? Yo veo gente que le dice, es que Dios no me está dando un trabajo, es que Dios no me está dando la economía que necesito, es que Dios no me está ayudando, y le reclamamos al Señor. Y Dios está diciéndote, es que tú cuando tienes no ofrendas, es que tú cuando no tienes tampoco diezmas. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te bendeciré. Hay veces que queremos que Dios nos dé y nosotros, teniendo poco, solo sabemos que quejarnos de que Dios no nos da nada, pero es que nosotros a Él le damos menos. Yo he escuchado las ofrendas, cómo caían las monedas. Señor, dame trabajo, pero te voy a dar 5 céntimos. Señor, dame economía y te voy a dar 10 céntimos. Así sea tu fe, hombres de poca fe, así recibirás la economía, el trabajo y la disposición. ¿Están aquí o no? Aleluya, gloria al Señor. A veces llegamos con problemas familiares. Jesús, mira a mi hijo, se quiere ir de casa. Jesús, échame una mano. Se quiere ir. Y Jesús, en vez de orar por tu situación, te mira a la cara y te dice que tú a él lo estás maltratando. No lo cuidas, no lo tratas, no lo amas. Y al final te reprende a ti. El problema es que hay gente que quiere que le resuelvan el problema sin darse cuenta que el problema son ellos. Señor, resuelve mi problema. Y no nos damos cuenta que el problema somos nosotros. Señor, resuelve mi enfermedad, pero nunca le presentas la enfermedad a Dios. Hoy hablaba con alguna hermana que hacía tiempo que no la veía y le llamé. Hermana, no sé nada de ti, ¿cómo estás? Esto, aquello. Y es que estamos pasando por enfermedad. Hermana, usted sabe que la iglesia es un cuerpo en Cristo. Si usted no dice que tiene un problema, no podemos orar por usted. ¿Cuándo vamos a entender que la iglesia es un cuerpo? ¿Cuándo vamos a entender que en medio de su tempestad nosotros vamos en esa barca también? Usted es familia en Cristo Jesús, oremos los unos por los otros. Pero si usted no lo dice, Dios nos utiliza a nosotros para orar por los enfermos. Dios nos utiliza a nosotros para amar al prójimo.
Pero si usted no habla, si usted no dice, nosotros no sabemos. Por eso el problema no es el problema. El problema somos nosotros, que no aprendemos la lección. Dios no va a reprender al problema, Dios te va a reprender a ti. Amén. Porque esa tormenta no vino para matarte, sino vino para instruirte, para moldearte, para trabajar contigo. Si tú estás llamando maestro a Jesús, significa que tú estás siendo su discípulo y estás aprendiendo de lo que Jesús hace, dice y predica. Tú estás aprendiendo del maestro. Tú eres su estudiante. Aleluya. Y el estudiante hace lo que el maestro enseña. ¿De qué manera te estás fijando en Jesús? Es necesario abrir el entendimiento. Quizás no me estás entendiendo. Estás preguntándote, pastor, ¿qué me quieres decir que no me entero? Pues que tú tienes que aprender a resolver el problema. Tú tienes que aprender a resolver ese problema. Ese problema no vino para matarte. Esa situación angustiosa no vino para destruirte. Esa barca tiene un destino. Esa barca tiene un propósito para llegar al otro lado en Dios. Pero como no he aprendido la lección, el diablo nos está turbando. Al no aprender, el diablo viene y nos perturba, nos turba, nos aflige y nos roba la paz. ¿Verdad que en medio de las situaciones angustiosas perdemos la paz, perdemos la angustia, nos quedamos angustiados, no entendemos muchas situaciones? Ahora es tiempo que le digamos al diablo, tú eres el que se va a ir de la casa, no se van a ir mis hijos. Tú eres el que se va a ir de la casa, no se va a ir mi mujer o mi esposo. Diablo, tú te vas de mi problema, de mi economía, porque yo voy a serle fiel a Dios. Amén. Y cuando vemos a la gente de aquí para allá y de allá para acá, y de acá para allá y de allá para acá, es porque no hemos aprendido que Dios es el que te sostiene. Hay veces que vamos buscando la respuesta hasta en los curanderos. Qué pena escuchar de cristianos que van a curanderos a que le arreglen la verruga, a que le arreglen el problema con un hijo o con el marido. Qué pena escuchar que hay cristianos que han perdido la fe en nuestro Señor por no esperar en los tiempos de Dios. Y Dios en lo que está preocupando, está en lo que Él quiere de nosotros, es que en medio de tu aflicción, en que en medio de tu tormenta, en que en medio de tu situación, dobles tus rodillas y clames a Él. Y le digas, papá, aquí estoy, te necesito. Mira mi situación. Dobla tus rodillas. Aleluya. Dios es el que sostiene tu casa. Dios es el que sostiene tu familia. Y el barco no se va a hundir si Jesús va en él. Y pastor, ¿qué debió estudiar Pedro? ¿Qué es lo que Pedro aprendió? Porque cuando estaban en la orilla, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. En aquel momento Pedro también estaba allí. Jesús nunca dijo, discípulos, cojan flotadores, cojan las hamaquillas estas, las colchonetas, que vamos a ir al mar y quizás se va a hundir el barco. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Vayamos hasta el otro lado. Nunca dijo que nos íbamos a hundir en el mar. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Entonces, Pedro, ¿qué tenía que hacer? Echarse a dormir al lado de Jesús. Pedro tenía que haber aprendido la lección, que no lo hizo, y despertó al maestro. Pero lo que tenía que haber aprendido era a dormir al lado de Jesús. Pero eso le vino de lección para la lectura que hemos leído al principio, que nos enseña que Pedro,
después de haber sido reprendido por Jesús en la barca. Porque estoy convencido que con el carácter que Pedro tenía, aunque la Biblia no lo estipula, pero estoy convencido que el que fue a Jesús a despertarlo fue Pedro. Porque era el más carismático, el más agresivo hablando, ¿no? El cabezón del grupo. Yo creo que Pedro aprendió que Dios era su protector y que nadie le podía robar la paz. Querido hermano, iglesia que está aquí, los que nos están viendo por internet, no dejes que nadie te robe la paz de Dios. No lo permitas. Descansa en Dios. Él es el que te sostiene. Aleluya. En medio de las tormentas, en medio de las prisiones, en medio de la oscuridad, Dios te sostiene. Amén. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Daniel. Daniel era un hombre consagrado, un hombre de oración. Dice que le vino la amenaza del rey Nabucodonosor y dice que el que ore y se incline por otros dioses será echado en el foso de los leones. Y Daniel, la palabra dice que cogió cuando vio la prohibición, algo parecido a lo que ha estado ocurriendo con la pandemia. Parece que estaba prohibido venir a la iglesia, parece que está prohibido orar a Dios, parece que está prohibido ayunar, parece que está prohibido congregarse. Nosotros todavía hoy podemos dar gracias a Dios de que usted viene a este lugar a congregarse, a buscar la presencia de Dios, a alabarle y a glorificarle. Pero es que hay iglesias en el mundo que todavía hay temor y no van a adorar a Dios. Y Daniel entendió que nadie le iba a prohibir predicar la palabra, que nadie le iba a prohibir orar al gran Dios, que nadie le iba a tapar su boca. Y él, a pesar de las circunstancias, a pesar de los decretos, iba a seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel abrió su boca y dijo: 3 veces al día oraré, que era más o menos lo que ya hacía por costumbre. Pero abrió las ventanas de su aposento para que todo el mundo escuchara la verdad que él predicaba a través de la oración. Hermanos, ahora mismo estamos en un tiempo de que no nos tiene que avergonzar predicar el Evangelio. Y si predicar el Evangelio significa ser como Jacobo, que nuestro tiempo se ha acabado, si es la voluntad de Dios, Padre, gracias, nos vamos a tu presencia. No nos tiene que preocupar tanto el predicar la palabra de Dios, que no nos atemorice ni el gobierno ni nadie. Es tiempo de hablar, de predicar, de declarar que Cristo es el Señor. Abre las ventanas de tu hogar, abre las ventanas de tu negocio, que la gente sepa y escuche el verdadero mensaje de Jesucristo. Daniel lo hizo, no le importó. A mayor amenaza, querida iglesia, la iglesia tiene que aprender a orar más. Estamos viviendo amenazas. Que si el COVID, que si tanta gente, que si nos van a confinar de nuevo. Pero ¿dónde está la iglesia? Es que para octubre, es que para septiembre, es que para el 15 de agosto, es que todo el mundo poniendo fecha. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Usted no ha entendido que la iglesia es la única que va a poder parar a esta pandemia en el mundo entero? El problema es que tenemos temores y miedos. A ver si nos dejan sin abrir la iglesia. A ver si nos prohíben y nos meten en prisiones. Nosotros tenemos que cumplir con llevar la mascarilla, porque eso es por ley. Pero tenemos la libertad de que aunque tengamos la mascarilla, podemos predicar el Evangelio. Que usted puede abrir su boca y salen las palabras a través de esa mascarilla. Y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En la carnicería, en la pescadería, en el Mercadona, en el Consum, donde usted vaya, en el trabajo. Que todo el mundo está hablando del COVID y nadie habla de Cristo. Todo el mundo hablando de la pandemia. ¿Y dónde está Jesús? Es tiempo de que dejemos la pandemia a un lado, de que no le demos lugar al diablo, que eso es lo que el diablo está haciendo, que todo el mundo, cristianos incluidos, estemos pendientes de la pandemia y no pendientes de Jesucristo.
Es que el COVID, es que me contagio. No me toques, no me beses, no me abraces, no me digas. ¿Quién es el que te sostiene? Pero ¿quién es el que te sostiene? Si usted se contagia del COVID y se muere, es porque Dios lo ha permitido. ¿Lo entiende o no lo entiende? Si usted es precavido, nos han dicho que tenemos que tener la mascarilla, y usted va con su mascarilla cumpliendo con las normas que nos han establecido y se contagia, es porque Dios lo ha permitido. Y si usted parte a la presencia del Señor, qué suerte tuvo, se le adelantó el tiempo para usted. Porque no va a haber nada más bonito que estar delante del Señor, a su lado, a la diestra del Padre, acariciándolo y tocándolo y sintiendo su gozo y su alegría. ¿Están aquí o no? Mire, cuando el diablo te amenaza y antes orabas 10 minutos y ahora sientes la amenaza del diablo, ahora sientes la amenaza de Satanás que viene a perturbarte, en vez de acobardarte y meterte en un rinconcito, en vez de dedicarle 10 minutos, dedícale 1 hora a Dios. Antes oraba 10 horas, voy a orar 1 hora. Y si antes orabas 1 hora y el diablo viene a perturbarte, ahora ora 2 horas o 3 horas. Y que el diablo reviente de la rabia, porque la gracia del Señor está sobre tu vida. ¿Están aquí o no? Daniel oró más y más fuerte. Ventanas abiertas. Todo el mundo lo escuchó. Pero él dormía tranquilo. Él dormía tranquilo. Hay mucha gente miedosa. Hay el virus. Pero tenemos que creer que Dios es el que nos sostiene. No nos queda otra. Crea que Dios es el que te sostiene. Daniel no bajó la guardia. Por eso esta iglesia ha de subir la guardia. Esta iglesia tiene que tener la guardia más levantada. Tenemos que buscar más la presencia de Dios. Tenemos que buscar más la unidad para que lo que tanto hablamos y tanto predicamos se manifieste la presencia de Dios en la unidad. Por eso tenemos que levantar la guardia. Nabucodonosor agarra a Daniel y lo metió ¿dónde? En el foso de los leones. Ahí estaban con los leones. Y este rey pensó en la preocupación que Daniel tendría, ¿no? Bueno, este hombre no va a durar. Pero lo que pasó es que Daniel, dice la palabra que pasó una noche entera con los leones. Y el rey Nabucodonosor en la mañana se levantó pensando, y la Biblia dice que preguntó: Daniel, Daniel. Y ahí estaba Daniel: aquí estoy. ¿Cómo es posible que Daniel pasara toda una noche con los leones y no ocurriera nada? Y es porque sabía que Dios era quien lo sostenía, su protector. Por eso en medio de tu jauría de leones, en medio de tus tormentas, de tus tribulaciones, descansa en la paz del Señor. Duerme y repósate sobre los leones, si tienes fe, porque Dios es el que te sostiene. Son momentos de tener fe, querido hermano. Momentos de tener una fe dedicada al Señor, que a pesar de todo lo que está pasando, podemos dormir y descansar en la presencia del Señor. Todo esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este tiempo. Que usemos a los leones como almohadas y descansar en Dios. Que nada te robe la paz. Que nada te robe lo que Dios ha diseñado para ti y para mí. Amén.
Ahora, ¿Pedro aprendió la lección? Sí. Y lo demuestra sabiendo que él estaba amenazado para morir al otro día. Él sabía que lo habían cogido, lo habían atrapado, que había visto a Jacobo morir, que 16 hombres lo habían llevado a prisión, que lo habían atado de grilletes en los pies y en las manos, pero que él estaba descansando en el Señor. Él se acomodó, se descalzó, porque en él había seguridad y paz, de tal manera que se durmió. Y la Biblia dice que el ángel tuvo que ir y golpearlo para que se despertara. Se quedó profundamente dormido. Eso se llama descansar bien en el Señor. El ángel tuvo que golpear a Pedro. Pedro, despiértate, hombre. Ya está bien, que llegan los ronquidos al cielo. Qué bueno es tener ese descanso en el Señor. Ahora, dice que cuando Pedro se levanta, las cadenas cayeron. Mira, cuando tú descansas en el Señor, cuando tienes plena fe en el Señor, de que Él es el que te sostiene, todo aquello que te tiene preso, se cae en el nombre de Jesús. Esas cadenas que te tienen oprimido, se caen en el nombre de Jesús. ¿Tú lo crees o no lo crees? Cuando tú decidas levantarte en medio de la situación que estás viviendo, quizás familiar, quizás económica, quizás personal, yo te quiero decir que toda opresión va a caer a tierra en el nombre de Jesús. Esas cadenas, toda cadena, se va a romper y va a caer a tierra en el nombre de Jesús. 4 hombres, 4 grupos, 16 hombres, no pudieron detener lo que Dios tenía con Pedro. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Que el diablo no te puede detener, que el único que te puede detener eres tú mismo. Todos los que somos hijos de Dios tenemos que entender que el problema del problema somos nosotros. Por eso en este tiempo quiero decirte que tengas claro que Dios está con la mano así para que tú se la cojas. En medio de toda la situación, de la angustia, de la oscuridad, de las tinieblas, de las prisiones, de la esclavitud, de las cadenas, Dios es el que te sostiene. Él es el único que te sostiene. Amén. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Señor, te doy gracias en esta tarde. Padre, porque yo creo que entendemos como iglesia que tú eres nuestro sustentador, el que nos sostienes, en que en medio de las circunstancias, de las prisiones que vivimos, de la oscuridad, de las tormentas, tú eres el que nos sostienes, el que va en nuestra barca. Señor, yo te pido, Padre, por cada uno de los que hoy estamos aquí y nos están viendo por internet. Oro por sus familias. Señor, por esos problemas familiares que surgen, Señor, y que a veces nos agobiamos y no entendemos. Señor, yo te los presento en tus manos, Señor, porque para que tú seas el que sostenga a estas familias. Oro por los hijos, oro por los esposos, por las esposas. Oro, Señor, por los padres, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que las familias te pertenecen a ti, Padre de la gloria. Señor, bendícelas, Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Señor, oramos por aquellos que están pasando por la economía con momentos difíciles, el trabajo, los negocios, la falta del dinero. Señor, que traigas provisión a ellos. Padre, pero que les enseñes que tú eres el que los sostienes. Que ellos puedan entender, Padre, que si en lo poco te son fieles, tú vas a serles fiel en lo mucho. Amén. Señor, que tú no te mereces las miserias, sino que tú te lo mereces todo. Padre, yo oro, Señor, en el nombre de Jesús por la economía de la iglesia. Que todos tus hijos sean provistos en gran manera de las provisiones del cielo.
Señor, y te doy gracias por los ministerios, por aquellos que tienen el anhelo de servirte, el anhelo de trabajar para ti, Padre. Señor, que los fortalezcas, que los pongas maduros cada día más, Señor, para que tu reino se siga extendiendo, Señor. Padre, que los temores, Señor, de poder predicar, de hablar tu palabra, Señor, se vayan en el nombre de Jesús y que entiendan que tú eres el que los sostiene, que tú eres el que le das la palabra, que tú eres el que le das el ánimo. Así que en el nombre de Jesús te pido, iglesia, que sueltes el miedo y entiendas que Dios es tu sustento. Reprendo todo espíritu de miedo en la iglesia en el nombre de Jesús. Declaro que es una iglesia que cree en el poder de Dios. Declaro que es una iglesia que cree en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Declaro que es una iglesia que no le teme al diablo en el nombre de Jesús. Que aunque muchos digan que la pandemia nos va a inutilizar, nosotros declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que aunque el mundo se llene de tinieblas por culpa del COVID, aquí está la iglesia que va a ser la luz, que va a iluminar en medio de las tinieblas. Padre Santo, aquí oramos, Señor, en tu nombre, Padre amado. Aquí tienes a tu iglesia, Padre Santo, para que la vive, la levante, Señor, la fortalezcas, Señor, y que en medio de estas tinieblas, de esta angustia, Señor, entendamos de una vez por todas que tú eres nuestro sustentador, que podemos con todo, Señor, Padre amado, Señor, que este COVID no puede con tu iglesia, que lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Oh Padre de la gloria, llénanos de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, Padre, y llénanos del fuego de tu Espíritu Santo. Señor, porque el fuego lo va a quemar todo. Va a quemar el pecado, va a quemar la mentira, va a quemar la crítica, va a quemar el engaño, va a quemar el COVID en el nombre de Jesús. Declaramos que hay poder, que hay victoria y que tu Espíritu Santo se manifiesta poderosamente en esta tu casa, en esta tu iglesia. Padre amado, Señor, te pido por la unidad del pueblo de Dios. Señor, que estemos cada día más unidos. Señor, que cada vez que entremos a este lugar, Señor, la unificación, Señor, sea el resultado de ese Pentecostés poderoso. Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo en la unidad, declarando que los dones se manifiestan, Padre, en el nombre de Jesús. Padre amado, te doy gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre amado, por Camino Real. Por lo que tú has hecho en esta iglesia y en las demás iglesias de Camino Real. Señor, porque sabemos el crecimiento, sabemos lo que está ocurriendo. Padre, y aunque el enemigo venga a perturbarnos, Señor, declaramos que tú eres quien nos sostiene. Amén. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Somos más que vencedores. Aleluya. Le golpeamos al enemigo y declaramos que Dios es nuestro sustentador. Él nos sostiene en medio de las tribulaciones. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Confiamos que el Señor nos ha tocado en esta tarde, ¿verdad que sí? Que aunque estamos tocando ahí con las pistas, pero vemos como la dedicación, todo está ocurriendo bien, el Señor se está moviendo. Y quiero deciros que no os desaniméis. Si estáis pasando por momentos difíciles, no os desaniméis. Buscar a Dios. Buscar a Dios en medio de esa oscuridad. Os puedo asegurar que la luz de Jehová se va a iluminar. Dios está. Dios está. Tienes que aprender que Él está. Y que Él tiene la mano en el interruptor para que se encienda la luz. Hay veces que quizás tarda más de lo que pensábamos, pero Él está. Y Él quiere que nosotros doblemos rodillas, que nos quebrantemos y que sintamos su presencia. Algo grande viene para la iglesia. La presencia de Dios va a venir poderosamente a nuestras vidas, de una manera que aquellos que antes tenían miedo a orar, van a orar. Que aquellos que tenían temores de dejarse llevar en hablar nuevas lenguas, Dios los va a utilizar y van a dejarse fluir por las nuevas lenguas. Y que aquellos que todavía no han tenido la ocasión de recibir a Jesucristo vendrán corriendo a los pies y dirán: yo quiero recibir al Señor como mi Señor y Salvador. Ese tiempo viene. El quebranto en las vidas.
y decir, yo quiero una nueva vida en Cristo Jesús, que el viejo hombre se quede atrás y ser una nueva criatura para el servicio de Dios. Amén. Amén. Ahora de ti y de mí va a depender también, para predicar sin temor, que seamos como Daniel, que abramos las ventanas de nuestro hogar, para que la palabra de Dios salga por nuestra boca y todos los vecinos puedan escuchar y saber quién eres y a quién sirves. Amén. Amén. Muy bien, gloria al nombre del Señor. Pues así nos vamos a despedir con una alabanza que nos tienen preparada aquí las chicas. El domingo nos vemos a las 11 en punto de la mañana, esperando y confiando que el Señor nos siga ministrando de una manera poderosa. Aquellos que nos están viendo por las redes sociales, les decimos que Dios les bendiga grandemente y que el mensaje lo marquen en sus corazones, en su vida, de la misma manera que nosotros lo vamos a hacer en el día de hoy. Que se siembre, que no se quede en lo oculto, que se siembre la palabra para que siga creciendo más gente en los caminos de Dios.